Soy psicóloga egresada de aquí y actualmente estoy cursando la maestría en psicología y yo estoy en el área de comunidad, ambiente y bienestar. Ajá. Entonces prácticamente ese es como los antecedentes que yo tengo. He trabajado con comunidades particularmente de mujeres, ¿no? Actualmente estamos haciendo metodologías feministas, aplicando, ¿no? Es muy interesante ese paradigma y bueno, pues ya, paso a contarles, ¿no? Un poco. El día de hoy es un tema un tanto largo, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí está señalado, ¿no? Es cognición social y están como sus subtemas, lo que derivaría entonces de la cognición social, pero además voy a hacer el intento por atravesar, ¿no? Como justamente o por hacer dialogar qué tiene que ver la cognición social con las relaciones de poder y política, ¿no? Espero no alarmarlos mucho porque regularmente el enfoque que yo suelo utilizar muchas veces o así en mi formación siempre ha sido de lo interdisciplinario, ¿no? Siempre me gusta estar como tocando, llevando temas de acá y todo, ¿no? Entonces como esa cuestión multidisciplinaria espero no los abrume o las abrume demasiado. Primero vamos a comenzar, ahí espero que puedan ver bien. Vamos a comenzar por definir la cuestión de la cognición, que ya en sí mismo representaría como un reto, ¿no? O sea, son como de esos términos en psicología que de repente es como de, ¿qué es eso, no? O sea, todos hablan de cognición y se utiliza indistintamente como el término salud mental y demás, pero que de repente como que cuando ustedes ya salgan, ¿no? Egresen y hagan algo así que lo tengan que aterrizar a un proyecto, van a decir, ¿qué es la cognición, no? O sea, lo utilizábamos tanto. Pero para eso justamente me daba la tarea de poder citar a varios autores y a través de justamente estas citas vamos a ver en qué puntos coinciden, ¿no? Porque primero me gustaría que pensáramos un poco la cuestión de la psicología como una ciencia que es como pendular, ¿no? O sea, a veces toma ramas de la biología, ¿no? Que ayuda a comprender ciertas cosas. Y en ese lugar tenemos como a lo neuropsicológico, luego pendula hacia lo filosófico, ¿no? Y tenemos como ramas más como de lo psicoanalítico, ¿no? Lo humanista, existencial y demás. Y yo propondría que en ese ejercicio que va de aquí a acá estaría como la psicología social, ¿no? Que de repente se va un poco para acá y luego toma otras ramas de acá. Entonces es muy interesante, pero bueno, ahí a ver si lo puedo como un poco esclarecer. La palabra cognición viene del latín conocer, que significa conocer prácticamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué dicen como algunos autores. Dice proceso, que si van a notar a lo largo como de esta introducción por lo menos, es una palabra que se repite con regularidad, ¿no? Proceso mediante el cual adquirimos y empleamos el conocimiento, nos dice Morris, ¿no? Después, ya unos añitos después, dice procesos mentales superiores. Tal vez si hay alguien aquí que haya llevado neuropsicología, ya les irá sonando, ¿no? Como procesos mentales superiores. Ah, ok, creo que sí los hemos revisado, ¿no? Dice que influyen en la forma en la que las personas van a conocer, van a comprender el mundo y van a procesar la información. ¿Ah? Es decir, hacen juicios, toman decisiones, describen su conocimiento y pueden comprender a los demás y las demás, ¿no? Entonces, justamente, y ya como la definición o el constructo como más actual, sería proceso de pensar, procesamiento de información mental, ¿no? Y nos habla de imágenes, conceptos, palabras, reglas, símbolos. Y aquí justamente también tenemos otra palabra clave en todo esto, ¿no? Que es la cuestión como de la mente, ¿no? Que cuando de repente trabajamos con los grupos y les decimos, a ver, dígame de qué se encarga la psicología, ¿no? ¿Cuál es el estudio, el objeto de estudio? De repente todos los chicos contestan la mente, ¿no? Ajá. Y es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, psicología cognitiva, entonces, la psicología cognitiva, ¿de qué se va a encargar? Pues no, se habla aquí, ¿no? Del estudio de las estructuras, los procesos cognitivos, ajá. Se trata sobre el proceso de pensamiento, la comprensión y el aprendizaje del ser humano, ¿no? Luego, otra definición nos dice, es el funcionamiento de la mente, aquí vuelve a aparecer otra vez, ajá. Y si nos saltamos como justamente todo esto, dice, siendo un requisito previo para ello,
la existencia de un proceso. Aquí lo vuelvo a repetir, ¿ya vieron? Prácticamente esa parte del proceso, porque tiene un sentido hacer puntualización en esa palabra, estuvo en todo lo que vimos ahí, ¿no? También la parte de la estructura mental fue repetida. Y justamente eso es como el punto del cual me gustaría que fuéramos partiendo, ¿no? Si soy muy técnica en alguna cosa me dicen, y con gusto les explico, me pueden interrumpir en el momento que quieran. Entonces, fíjense, más o menos cuando hablábamos de que si ya llevaron alguna clase de psicología, más o menos sabemos que regularmente nos enseñan como estos procesos psicológicos superiores, como que tienen cierta linealidad, ¿no? O sea, es decir, tienen cierta organización. ¿Estamos de acuerdo? No sé si algunas veces yo me di a la tarea de buscar algunos esquemas que nos hablaran de los procesos cognitivos, y regularmente nos encontrábamos con este tipo de esquemas que tienen una propuesta de linealidad, ¿no? Que incluso el concepto desde la biología iba, cuando hablamos de organización de un sistema biológico, tendría como ese proceso. Proceso 1 pasa acá, luego va acá, ¿no? Como si hablamos del sistema digestivo, tendría desde que entra, va y avanza, ¿no? Entonces esa es una idea muy interesante, porque estamos, acuérdense, en el lado de lo biológico, ¿no? Eso es importante. Entonces dice, aquí va la sensación, la percepción, ¿no? Gracias a la sensación podemos percibir, ¿no? Aquí a lo mejor hay más, un esquemita más complejo colocaría como la atención, después la memoria, ¿no? Y después nos vamos a el lenguaje, pensamiento, ¿no? Que podrían estar como por aquí. Y después la imaginación, que a su vez recurre a la memoria, ¿no? Pero fíjense, aquí hay otro autor que justamente va a definir los procesos cognitivos, son estructuras o mecanismos mentales, ¿no? Que justamente tienen que ver con la percepción, ¿no? La atención, el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Entonces, más o menos ahí ya vamos como teniendo una idea de a qué nos referimos con el estudio de la cognición, de los procesos mentales, en este sentido un poco más biologicista, ¿no? Del asunto o neuropsicológico. Fíjense, estos son otros esquemas que encontré así como en libros. De repente tenemos como las entradas, ¿no? Las entradas del mensaje, que si se acepta, ¿no? El mensaje o se denega, ¿no? La entrada o la tienda sensorial le llaman, ¿no? Como que si realmente sobrepasa un umbral, y entonces ya los sentidos lo pueden captar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De lo sensorial. Después como el filtro por el que se va a atenuar el mensaje, aquí tiene que ver con cuestiones físicas. Después de aquí entraría al nivel de lenguaje, que aquí nos dice, creo que no se alcanza a ver, pero dice palabras, gramática, ¿no? Sintaxis, y aquí después va el trabajo de la memoria. ¿Ya ven? Sigue habiendo como esta idea de la linealidad, ¿no? Es que me parece importante que quede claro, porque definitivamente hay un cambio de paradigma que desde un tiempo muy anterior ya proponía la psicología social, y que hasta en la actualidad viene siendo algo novedoso para las cuestiones neuropsicológicas, ¿no? Más ahí como la psicobiología, ¿no? Que algunos autores, por ejemplo, Bunge, ¿no? y otras personas ahí que están en las ramas más, como de las ciencias duras, proponen. ¿Y por qué se los hago explícito? Porque, bueno, muchas veces es como también esta idea, igual sí me gustaría como esta parte de romper como ese paradigma en ustedes, porque de repente pensamos como a lo largo de estas sesiones, y bueno, luego entonces, ¿qué sentido tendría, no? O sea, como la psicología social, pues sí, al final habla de subjetividades y todo lo que engloba ahí, pero quiero que vean cómo desde un paradigma un poco más positivista, neuropsicológico, claro que tendríamos como bagaje para poderlo llevar y englobar a todo esto, y en la actualidad se considera que es así, pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, ahora, en base a eso, ¿qué sería la cognición social? Antes, ¿no? Por ahí en la escuela como norteamericana se decía que es la integración de los procesos que van a permitir que interactuemos entre todas y todos, ¿no? Entre sujetos de la misma especie, hasta lo hablan así, ¿no? Después también se decía que la cognición social va a permitir la existencia de una realidad compartida. Pero si nos regresamos entonces a esas preguntas, diríamos, a ver, ¿cuáles son los procesos que permiten que interactuemos con los demás, ¿no? O sea, ¿cuáles de ahí tendríamos que agarrar? Y pues si nos regresamos, prácticamente serían todos, ¿no? O sea, es redundante porque para yo poder interactuar con ustedes, ustedes tienen que
¿no? Más o menos como poder percibirme de alguna forma, ¿no? Sentirme o escucharme, ¿no? Tener ese acceso a justamente poder, no sé, a lo mejor escuchar, verme, ¿no? Y bueno, así. Entonces, ahorita vamos más para explicar un poco cómo funciona ya en el entorno de lo social. Definitivamente hay un cambio de paradigma y ese es un cambio de paradigma que lo aceptan incluso las ciencias exactas, ¿no? Como a veces veo que les gusta mucho a ustedes, ¿no? Que dicen, ah, sí, esto sí es ciencia y entonces me lo tomo en serio, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso lo colocaba aquí como la primera diapositiva para que me hagan caso de lo siguiente que voy a decir, ¿verdad? Porque si ya lo sustento, entonces a lo mejor, ¿no? Dicen, ah, bueno, así le hago caso porque tal vez me funcione, ¿no? Entonces, definitivamente hay un cambio de paradigma, ajá, porque resulta que actualmente se ha encontrado en estudios neuropsicológicos, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la directora del Centro de Ciencias Cognitivas Neuropsicológicas del UNAM, ¿no? Literalmente eso es una información sacada de ahí. Después les puedo pasar las referencias y los podcasts, ¿no? Que dice, bueno, a ver, el principal producto de la cognición social es que funciona para justamente establecer predicciones, que en inglés las investigaciones le han llamado actualmente el top-down, que lo que hace, o sea, la función de la cognición social es disminuir la diferencia entre las predicciones que hace nuestro cerebro y las entradas que tiene. Es una teoría como que bastante ahí va a romper un poco como la idea de lo que se venía haciendo desde lo psicobiológico, ¿no? Entonces, en el cerebro, imaginemos que hay distintas redes y hay la red que se llama de red por defecto, que es la del procesamiento autorreferencial, que es la que estaría interna, ¿no? Con la que todo el paradigma científico ahorita como que iba, ¿no? Bueno, los procesos funcionan así. Sobrepasa el umbral, prestas tu atención hacia algo, lo captas, ¿no? Y después se desencadena tu atención, la memoria, va al lenguaje, ¿no? Y entonces esa linealidad que les digo. Pero resulta que no funciona así según las investigaciones más actuales, ¿no? Tenemos una red actuando al mismo tiempo de saliencia, que vamos a ir ahorita viendo, que lo que va a hacer es que detecta tanto los estímulos salientes como los estímulos internos y que todo el tiempo está en respuesta y captando. A esa red de saliencia es lo que engloba el trabajo de la cognición social. O sea, es decir, todo el proceso neuropsicológico lo que hace es constantemente mediar entre las interacciones de que estamos viviendo aquí, que son sociales, y además los procesos internos que serían biológicos, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo cómo ya se establecería un poco eso, pero ya en términos un poco más sociales, ¿sale? Entonces, resulta que los procesos mentales superiores que vimos enlistados son sistemas complejos que un poco esta idea de la linealidad no va tanto, ¿no? Que están en constante entrada, salida, se regresan, ¿no? Por eso cuando los tratamos de dibujar, a mí me pasó cuando dando las primeras clases, ¿no? De estas secuencias en la cognición, yo decía, ¿dónde va atención? ¿Va aquí o acá? ¿No? Y la memoria aquí, acá o cuándo. Es que la puedo poner aquí y la puedo poner acá y funciona, ¿no? Si se dan cuenta, hagan el ejercicio de intentar ustedes como colocarlos y se van a encontrar con esa problemática, que todo el tiempo es como esa retroalimentación y que en realidad no está esa cuestión como secuencial, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Entonces, bueno, ya vamos a como iniciar así como, vamos a adentrarnos como un poquito más al tema como tal. Y entonces iniciaremos ya describiendo como algunas cuestiones de lo que se ha hablado desde la psicología social, referente ya o particularmente en estos temas, ¿sale? Vamos primero con la cuestión de la percepción. ¿Alguien tiene primero aquí como una duda acerca de lo que es percepción? En términos generales, ¿qué me podrían decir un poco qué es esta cuestión de la percepción? ¿Qué es percibir? A ver, platiquemos un poco. ¿Qué piensan, no? ¿A qué les suena? Podría ser como en la manera en que trasladamos a nuestra cabeza, por así decirlo, imágenes de la vida cotidiana. Es como una apropiación. Es decir, yo puedo percibir una manzana que a mí me parece una manzana grande y para ti puede ser una manzana pequeña, según en comparación de tu contexto o tu historia personal. ¿Podría ser? Sí, justamente. La percepción tiene algo como ahí interesante, ahora lo vamos a ver, que es que requiere también un poco como de esa parte de los sentidos, ¿no? Que nos han dicho que son
5, también ahí hay todo un debate en la actualidad, ¿no? Porque se piensa que son muchos más, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Entonces, la percepción es una vez que justamente sobrepasa, ¿no? En teoría, lo voy a decir un poco como más técnico, ¿no? Pero ahorita ya nos aterrizamos esta parte. Cuando sobrepasa el umbral de atención, entonces podemos hacer justamente como ese proceso de centrar nuestra atención a algún lado y captar el estímulo externo, ¿no? O sea, en términos muy biológicos sería, yo capto ese estímulo y entonces yo estoy percibiendo algo por alguno de mis sentidos. La entrada o el input sería justamente los sentidos. Pero bueno, resulta que aquí lo que se dice desde la percepción social, ¿no? En esos términos, es que existe una influencia de los factores sociales y también culturales, que después podemos ir viendo qué se refiere a esa palabra de cultura, en la percepción. O sea, es decir, que definitivamente el medio en el que nos desarrollamos, como bien lo decías, va a afectar a cómo es que vamos percibiendo las cosas. O sea, no todas y todas lo vamos a percibir de la misma manera, porque la percepción se dice que es el resultado de la socialización, ¿no? O sea, de cómo aprendimos los primeros esquemitas, ¿no? Desde nuestra vida pequeñita, y que más o menos en la constitución de la personalidad, ahí tenemos que por lo menos muchos autores, aunque sean de distintas ramas, están de acuerdo, ¿no? Sí, ahorita les voy a explicar un poco por qué, ¿no? Bueno, también tenemos como justamente, aquí Alford también nos decía, o él intentaba comprender y hablar acerca como del pensamiento, el sentimiento y el comportamiento, pero justamente él hablaba de cómo toda esa parte, tanto del pensamiento, las emociones y los comportamientos, siempre van a estar influenciados por la presencia, ya sea real o sea simbólica, ¿no? Imaginativa, ¿no? De las otras personas, ¿no? Sería lo que muchas otras teorías dicen, que así incluso se va generando como nuestra personalidad, se va desarrollando nuestra personalidad. Ajá, entonces, bueno, aquí también justamente hablamos de que la percepción va a consistir desde una configuración que va a ser significativa de las sensaciones, pero resulta que dependería tanto de nuestro cuerpo, cómo concibimos nuestro propio cuerpo, los órganos y sentidos, pero también las condiciones culturales que nos permiten como justamente dar esa entrada a eso. Es decir, por ejemplo, imaginemos el dolor, ¿no? ¿Cómo yo puedo percibir algo que me causa dolor si veo una imagen, ¿no? No sé, imaginemos, vamos a ponerlo así. De repente veo la imagen de la persona en la que yo estoy en una relación y veo que está con otra persona, veo esa imagen y me sale ese destello a mi percepción, ¿no? Para esta cultura a lo mejor lo que nos va a provocar sería una emoción, ¿no? De ahí se va a desatar una emoción negativa, ¿estamos de acuerdo? Bueno, no sé si negativa, pero a lo mejor vamos a sentirnos tristes, ¿no? O muy enojadas, ¿no? Imaginemos, ¿no? Entonces, pero resulta que a lo mejor si estuviéramos en otro contexto, en otra cultura, en otra zona, la forma de percibirlo sería totalmente distinta, ¿no? O sea, es decir, ya no sería la misma, sería algo muy normal, tal vez ni siquiera centraríamos nuestra atención a esa imagen. Ahorita si veríamos esa imagen de mi pareja, otra persona, como que rápido se centra la atención ahí, ¿cierto? Pero en otra situación no lo haríamos porque no sería parte de nuestra habituación, del proceso de socialización donde nos dijeron, a eso tienes que prestar atención. Un poco también esa cuestión de las señales de tránsito, ¿no? Que a lo mejor si nosotros no manejábamos, nunca captábamos que había líneas, ¿no? Como en el pavimento, que están pintadas de ciertos colores, que hay ciertos letreros, pero de repente cuando ya entramos en todo ese proceso de aprendizaje, los vamos captando, ¿no? Y justamente eso es lo que tiene que ver con la idea de que ustedes dicen, ay, ¿por qué desde que me quiero comprar tal objeto ya lo veo en todos lados, ¿no? Porque en realidad tiene también ahí que ver con esa cuestión de que ya está como segregada la atención ahí, y también tiene que ver con la representación social, porque seguramente ese objeto que quiero a lo mejor es el objeto que está de moda, que he visto todo el tiempo en redes, ¿no? Que todas o todos traen, y entonces todo el tiempo como que me aparece un poco más, ¿no? Entonces ahí está como la percepción, ¿no? La percepción de los innumerables estímulos del cuerpo puede recibir en cada momento una función de la pertenencia social, o sea, es decir, tiene que ver con el actor y el modo particular en la que nos insertamos en nuestro sistema, ¿sale? A lo mejor nos va a ayudar un poco porque no los
habla acerca, este es un tema que me apasionó mucho porque para que pueda haber esa cuestión de la percepción, tiene que siempre entrar a nuestros sentidos, ¿no? Bueno, resulta que hay algunos autores que nos dicen que también se adquieren los sentidos de acuerdo a la cultura en la que estemos, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, la significancia que le damos a la comida, hacían estudios con la comida, por ejemplo, decía que no era necesariamente la misma de cultura a otra, ¿no? Entonces los sentidos es verdad que se van agudizando de acuerdo al entorno o la territorialidad en la que nos encontremos, ¿no? El dolor, por ejemplo, la experiencia tan subjetiva del dolor, que por ejemplo para algunas mujeres, no sé, en algunos lugares, ¿no? del mundo, sería perfectamente normal tener que aguantar cierto dolor, tanto que ya hay como esa cuestión, ¿no? Adecuación de, bueno, esto no te puede doler tanto, tienes como que aguantar, ¿no? Imaginemos cuestiones de parto, ¿no? Cuestiones que incluso tienen que ver con su sexualidad, que ha estado ahí tan normalizado que realmente ya no les produce dolor tan fuerte como le produciría a alguien que no está acostumbrada a ese tipo de exposición al dolor de acuerdo a su cultura, ¿no? Entonces quiero que vean que también ahí los sentidos se van agudizando, que se adquieren justamente en ese sentido, en toda la cuestión de la construcción social. Entonces, los sentidos tienen que ver con códigos también, ¿no? O sea, es la forma en la que vamos procesando todos esos símbolos y esos códigos que al final tienen que ver con la cultura que se nos enseñó, ¿no? O sea, es decir, no va a representar lo mismo, a lo mejor para una persona de la India, este simbolito que aquí en este contexto, en este lugar, en este espacio, ¿no? Entonces tal vez no van a ser los mismos, ¿verdad? Entonces fíjense, también aquí hablamos del efecto, otro ejemplo que colocaban era el efecto comunicativo que tiene la voz, los tonos, ¿no? Por ejemplo, es muy normal que cuando a mí sí me ha tocado convivir con personas del norte, ¿no? Y entonces en círculos, por ejemplo, igual así como comunitarios, había personas que pensaban que la norteña le estaba gritando, ¿no? A las otras. Y como que lo veía como algo que era grosero, irrespetuoso, y la norteña decía, no, en el caso yo salía y seguía gritando, ¿no? No, perdón si sienten que les grito, es que yo hablo así, ¿no? Fíjense también, ahí nuestros sentidos a veces los pueden percibir y desatan toda esa cuestión de la emoción, ¿no? De acuerdo a lo que hemos aprendido, pero que tiene mucho, mucho que ver con nuestra cultura. Aquí le decíamos Simmel, que es quien habla mucho de eso. Si les interesa eso, lean como esa parte del autor. Nos dice cómo el microcosmos y el orden social va a ser estetizante. Ahí también entra la cuestión de por qué percibimos las cosas como esto es bello y esto no es bello, ¿no? Todos los estereotipos sociales que se nos han impuesto como los códigos de lo que nos tiene que gustar y lo que no nos debería de gustar. Y todo eso pues desata un montón de situaciones, porque esas personas que mucha gente hasta la fecha, bueno, yo al menos así lo pienso, ¿no? Ustedes me dirán qué opinan, pero mucha gente hasta la fecha cree que el amor sí se puede desprender solamente con la vista, ¿no? El amor nace por la vista, ¿no? Cuando en realidad está dotado de una cuestión cultural que tiene que ver con justamente ese orden social preestablecido que te dice, el estereotipo es esto, ¿no? El estereotipo sería así y así, lo más bonito es esto, lo más feo es como esta cuestión. ¿Ah? Y definitivamente va a despertar sensaciones, ¿no? Porque en función de justamente que yo vea algo bonito, pues empieza mi sistema, lo que hablábamos de lo neuropsicológico, ¿no? Mi sistema tal vez, ¿no? Neurológico despierta, ¿no? Segrega dopamina, ¿no? Y entonces fíjense cómo hay toda esa cuestión de intercambio, es bastante interesante, ¿sale? Entonces, bueno, justamente esos sentidos externos e internos, porque también se habla de los que tenemos sentidos, tanto externos, que los otros nos producen, pero también que nacen desde aquí. O sea, que la forma en la que se siente nuestro cuerpo también va a ir un poco por ahí, que de repente va a despertar otra especie de activación que sale, ¿no? Y también otra que entra todo el tiempo. Esta cuestión de los sentidos es algo interesante, no es tan común escucharlo, ¿no? También los sentidos son internos, ¿no? En la manera en la que a veces vamos normalizando, por ejemplo, las mujeres, como si siempre nos dicen tienes que aguantarte el dolor de la menstruación, ¿no? Entonces lo voy normalizando y a lo mejor no era lo mismo como me dolía en un inicio de un periodo, a como actualmente ya lo veo como, lo voy naturalizando tanto que a mi cuerpo mismo ya no le produce dolor, ¿no?
y las cuestiones neurológicas sí se van modificando a partir de eso, según toda esta teoría. No sé si se capta un poco también ahí como la idea. ¿A ver? Oye, Nicole, en Sí. esta parte de los sentidos sociales podría entrar como lo del sazón de cada región. Por ejemplo, en Guerrero se dice que un buen mole tiene que ser picante, en una zona de Guerrero. Y ya más como para, creo que para la región como de tierra caliente o sierra lo comen más dulcecito. Y pues unos dicen que el dulce no es, el mole dulce no es un verdadero mole y cosas como esa. O por ejemplo, no sé, los mezcales. En una zona te dicen, este es el bueno, y uno lo prueba y se siente que te quema. Y otra gente dice, no, el bueno es que... No, quema. Ajá, y siento que a lo mejor tiene que ver con las percepciones o sapiencias que se tienen en cada zona y que se adoptan como las reales o las verdaderas, las buenas, y se rescatan por eso, mostizan otras. Sí, ¿Pudiera entrar aquí? Claro, sin duda. Esto del estudio que se hace referente a como la comida, ¿no? Sin duda entra ahí que de verdad, como toda esa apropiación cultural de lo que nos daban de comer, ¿no? Ahí yo siempre me gusta mucho recurrir a esta situación, bueno, para esta cuestión de lo sensorial, cómo nos puede llevar hasta la emoción, como el ejemplo de Ratatouille. ¿Han visto todo Ratatouille? Supongo, ¿no? Si no, vean. Y entonces está Ego una vez, y de repente, aunque era el crítico más racional y estricto de todos, ¿no? Algo que lo llevó, ¿no? Un estímulo sensorial que vino, ¿no? Desde el sentido del olor, ¿no? Porque el olfato tiene que ver con que sepa también, ¿no? Y el gusto. Entonces, le activó una sensibilización, produjo emoción y lo llevó, ¿no? A su memoria de largo plazo, y despertó un cúmulo de cuestiones en él, ¿no? Que hizo que se la comiera así súper rápido y que ahora sí era el más feliz del mundo, ¿no? Y entonces fíjense ahí también cómo tiene que ver, ahorita vamos a ir avanzando en las cuestiones de identidad, ¿no? Y está mediado por las cuestiones de política y relaciones de poder. Pero ahorita vamos a ver, ¿vale? Muy bien, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿He sido más o menos claro? Muy bien. Va. Entonces, de ahí viene como la idea también que a través justamente de todo esto, pues el aprendizaje también es social, ¿no? Y tenemos algunas ideas así como muy puntuales, nada más para mencionarlas, como el aprendizaje de Vygotsky, que seguramente ya han tocado en algunas, en la propuesta, perdón, de Vygotsky, que seguramente ya habrán tocado en algunas materias, ¿no? Que nos dicen, bueno, a ver, los miembros de la cultura, ¿no? Los miembros con los que el niño o la niña establece justamente esos procesos de aprendizaje van a desencadenar aprendizaje significativo y tienen que ver con su desarrollo infantil, de todas a todas, sí o sí, ¿no? Entonces el aprendizaje tiene que tener ciertos mediadores, ¿no? Tiene que tener cierto andamiaje para que se pueda producir un aprendizaje significativo, ¿no? Si no, como que para qué. Y sí, lo tenemos más o menos un poco claro, porque seguramente hemos tenido esa sensación cuando un profesor de repente sí puede hacer ese andamiaje con nosotros, ¿no? O profesora, o mis mismas amistades, no le entendía la clase de neuro, ¿no? ¿Me ayudas, me explicas? Siempre vamos a necesitar ese apoyo y esas relaciones sociales con las otras personas para poder ir adquiriendo nuestro conocimiento. No es nada más como que, si no, yo creo que todos aprenderíamos desde casa con nuestros libros, ¿no? Fíjense, no estaríamos teniendo esto que estamos haciendo acá. Entonces también Bandura una vez hizo un experimento que se llamaba el muñeco Bu. Si quieren luego les comparto unos videitos de eso. Que lo que pasaba aquí es que él sí se daba cuenta o logró notar que los estímulos externos influían bastante o los determinaban las relaciones sociales. Lo que él hizo prácticamente fue de esos experimentos como estadounidenses, ¿no? Cámara de Gesell, imagínenselo aquí. Estaba un niño, estaba con un muñequito que le llamaban el muñeco Bu, que era de esos muñequitos que ya ven que, no sé si los han visto en la feria, que se hacen hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Si los golpeas. Entonces, lo que hizo fue meter a una figura, ¿no? Masculina, a una figura femenina, porque después hizo el matiz o el contraste, ¿no? Pero hablaba acerca de que hizo niño, niña, ¿no? Metía la figura, estaba él solito y no hacían nada con el muñeco, lo dejaban ahí. Después entra la persona y comienza a golpear al muñeco, ¿no? El hombre, la mujer, y después los vuelven a dejar solos y el niño comienza a hacerlo, pero además se dio cuenta de algo muy interesante, ¿no? Comienza a imitar esta cuestión. Además se dio cuenta de algo muy interesante. No era lo mismo con niñas y niños. No era lo mismo si lo hacía una mujer y un hombre. Regularmente los niños tendían
a no seguir a la mujer, cuando había entrado a hacerlo, tendían a no hacerlo, a no replicarlo, pero cuando habían visto un hombre, lo hacían, y las niñas tendían a hacerlo menos en los dos casos, entrar a hombre o mujer. Entonces fíjense cómo hay también una cuestión de aprendizaje. Yo creo que también ahí tiene, como podemos ir viendo que sí tiene esas determinantes sociales, porque tiene que ver con las representaciones simbólicas que nos permiten justamente hacer el modelo. No, yo me preguntaría un poco aquí por qué el niño con tanta facilidad invitó en ese momento a una figura masculina, y por qué la niña de repente como que se limitó un poco más en ese proceso o esa mediación entre el aprendizaje, ¿no? Es interesante ahí como todo el debate que puede haber. Entonces, bueno, desde aquí se habla un poco, hay unas críticas que se hacen como a estas teorías, de que los psicólogos regularmente solemos reducir la cuestión del aprendizaje solamente a la parte de limitación, que se obtiene el aprendizaje por imitación, pero justamente cuando hablamos de cognición social esto cambia, porque resulta que viene de todas estas cuestiones que ya hemos visto, ¿no? Si desde la percepción afecta la cuestión social, desde los sentidos, ¿no? Entonces toda la construcción del aprendizaje, claro, que va a ser en sí mismo social, no solamente la parte de limitación, ¿no? Sino del lenguaje, ¿no? Cómo tiene que ver, cómo se activa el pensamiento, cómo yo adquiero mis conocimientos a través de estímulos, cómo percibo el mundo en el que vivo, cuál es mi contexto, a lo mejor las problemáticas que atienden en clase, si se evocan más a mi contexto, pues justamente son las que voy a comprender tal vez mejor, o tal vez las que no voy a querer ver, ¿no? Porque despiertan cosas, emociones muy fuertes en mí, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí avanzaríamos con esta cuestión de la emoción social, que definitivamente todos estos procesos, pues sin duda alguna, van a desatar emociones, ¿no? Desde la visión clásica se va a pensar, eso es algo que a mí me gustaría dejar en claro, ¿no? Eichmann decía que las emociones son universales, ¿no? Como si todos tuviéramos felicidad, alegría, enojo, ¿no? Hasta ya sacaron la película, ¿no? De los monitos, no sé cómo se llama, como intensamente, ¿verdad? Sí, hasta ya hay versión 2. Ajá. Y que tiene que ver con los componentes físicos, como instintivos, ¿no? Es decir, que todas y todos vamos a compartir las mismas emociones, no hay de otras, ¿no? Todo sentido. Pero bueno, resulta que no, que las emociones son sistemas complejos, son flexibles y que responden tanto a sistemas biológicos, ¿no? Una cuestión genética, que la cuestión genética le llamaríamos temperamento, ¿sale? Ahí téngalo como en cuenta. Y además la cuestión cultural, no es lo mismo si mi cultura me permite. De hecho, eso leía en un libro de una autora española que hablaba de esta cuestión, cómo lo llevaba o lo aterrizaba en psicoterapia de pareja. No es lo mismo la emoción del enojo, que muchas veces está mucho más normalizada o que se permite más en los hombres para canalizar, ¿no? Todos esos sentimientos que sienten, a la emoción del enojo en las mujeres, ¿no? Que de repente tiene una connotación más negativa, pero un hombre es como más masculino, ¿no? Wow, se enoja, ¿no? O sea, como que no lo vemos tan alarmante, pero si vemos una mujer enojada, wow, es como una superhombre, es una bruja, ¿no? Ajá. Y el otro puede ser un superhéroe, ¿no? Como si el enojo está bien enfocado, puede ser un superhéroe. Entonces, bueno, constituyen sistemas complejos, responden a estos sistemas y tienen que ver con las construcciones del mundo, de acuerdo a las necesidades desde chiquititos y chiquititas, ¿no? Infantiles, y en el momento en el que nos encontramos, ¿no? También el cerebro va a utilizar aquí, como un poco para fundamentar esto, va a utilizar nuestro modelo del mundo para anticipar qué emociones vamos a sentir, ¿no? Entonces todo lo que nos hace sentir bien o mal, enojados, toda esa gama. Y acuérdense, hay que diferenciar un poco que emoción es lo mismo que sentimiento, ¿no? Bueno, hay unas teorías que los dividen, ¿no? Como ya el procesamiento mental de todo lo que implica por qué me estoy sintiendo enojada, ¿no? Por qué me hizo sentir enojada eso que me dijo esa persona, o triste, o muy feliz, ¿no? Entonces, bueno, va a utilizar nuestro modelo del mundo para anticipar cómo nos vamos sintiendo. Entonces, la emoción, actualmente vamos a encontrar que la función emocional va a tener una correlación con el desarrollo de muchas patologías, ¿no?
y con la disminución del bienestar humano. O sea, es decir, por ejemplo, justamente encontramos que aquí en este sentido la disminución del bienestar pues tiene que ver con todos esos simbolismos que nos dicen que por ciertas cosas tenemos que sentirnos enojadas, enojados o tristes y demás, ¿no? O sea que en realidad tiene que ver un montón toda esta parte de la cultura con cómo tenemos que expresar esas emociones. Por ejemplo, seguramente ustedes, este es un problema que es bastante mencionado, lo refiero porque lo veíamos también en algunas clases con la cuestión del suicidio. Regularmente la tasa de suicidio, ¿no? Se suele dar más en hombres, ajá, y de repente ¿qué emoción, por qué emoción deviene? Porque se les niega más el estar o el expresar emociones como el llanto, la tristeza, ¿no? Entonces esas implicaciones sociales de no llores, aguántate, ¿no? ¿Por qué lloras, no? Y con la connotación tan violenta, pues devienen en patologías o disminución del bienestar, como me gusta más colocarla, ¿no? En esa parte tanto de patologización, que sí son problemáticas actuales fuertes, ¿no? Incluso la violencia yo diría que también podríamos verla desde una cuestión ahí, ¿no? Como de ese procesamiento emocional, que además a su vez es cultural, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o quieren platicarme algo de su experiencia con las emociones? Ajá, ¿no? Ok, a ver, nada más les voy a preguntar un poco. Vamos a hacer como un ejercicio. Quiero que 3 personas me digan qué hacen regularmente o qué situaciones las hacen sentir molestas. Sí, Regi, la pregunta, y la otra persona que quiera, pero Regi. Yo cuando no tengo como mucho control sobre situaciones externas que no están como, por ejemplo, cuando espero la ruta y la ruta no se cura, pero tiene que llegar en 10 minutos o tengo que llegar en media hora a la uni, entonces como esas situaciones son las que más Te comienzas a sentir. Ajá. Ok, muy bien. Itzel. Igual que Regi, no tener el control sobre algunas cosas, y si siento hambre y además quiero hacer pipí. Te enojas. ¿Aquí? Yo cuando no cumplen un compromiso. Ok, la cuestión del compromiso. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere darnos otra idea? Otra cosa que los haga sentir como enojadas, enojados. ¿Sí? Cuando alguien transgrede los límites, o sea, pongo como de mi persona, de mi mundo personal. Ok, transgredir límites. ¿Acá alguien? Sí, yo cuando personas que están encargadas de darte la información necesaria para algún trámite o algo y solo te dicen lo más básico y al final no puedes hacer como esos trámites que tienen un tiempo determinado, ¿no? Ok, perfecto. Ok, voy a tomar el ejemplo de la doctora Itzel, en el sentido de que se molestaba si, por ejemplo, a lo mejor se sentía más irritable, que a mí también me pasa, si ya tenemos hambre, ¿no? ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Se enoja por no comer? ¿Y a quién no le pasa? ¿Quién diga yo? A mí no, la verdad. Ajá, ¿ya vieron cómo está ahí? O sea, ciertas situaciones que nos molestan a algunas personas, a mí sí me molesta, la verdad, a veces sí me pongo más irritable si no he comido, y ahorita no he comido, no es cierto. Pero justamente, a ver, ¿quién otro ejemplo aquí acerca de los trámites? Trámites. ¿Tú cuál lo habías puesto? No cumplir compromisos. ¿A quién le enoja que alguien no cumple un compromiso? Okay. ¿Y a quién siente que como que no pasa nada? Depende. Pues es que depende, sí. Depende del compromiso, exacto. Exacto, quiero que vean ahí también que no es lo mismo que una persona pueda establecer, dependiendo de la interacción que tengamos, no rompe, ¿no? A lo mejor el compromiso, la cuestión de los trámites a todos los hace enojar. ¿Y a todas? O alguien dice, ay, como que no. Evito hacerlo. Yo también, ajá, como que ya digo, ya esto es total, tengo que estar aquí 5 horas y digo, no me voy a enojar, ajá, y ya, ¿sale? Y entonces sí tiene una cuestión que tiene que ver con nuestro contexto y que se alinea a ciertas cuestiones que tienen que ver incluso con la parte psicoterapéutica, ¿no? Porque, ¿sí? Pensé en otro ejemplo así, que no sé si les pase, pero cuando ya tengo hambre y entonces hay algo que lleva picante, que tiene que ver con esto del picante y les dices, pero pica, no, no pica.
y me lo como y está bien picoso para mí, los demás, pero ¿por qué te pica, no? Entonces eso ya es lo peor. Sí, justamente, sí. Y entonces a lo mejor, por ejemplo, si alguien, ¿no? que come muy picante, no está picosa su comida, lo que le haría enojar realmente Que es no que no le sepa nada. entreguen un plato picante porque pidió la comida picante, ¿no? Entonces ahí estamos de acuerdo en esto, ¿sale? Bueno, entonces avancemos. Resulta que todas estas cuestiones cognitivas tienen mucho que ver con la identidad y el arraigo. Como lo mencionabas hace rato, es un ejemplo muy interesante porque justamente, bueno, viene del latín, la palabra identidad viene del latín, que significa lo mismo, ¿no? Como ser lo mismo. Y resulta que implica justamente que las personas y los grupos van a reconocerse históricamente dentro de un entorno que puede ser físico, puede ser también social, y que tiene que ver con justamente ciertas cuestiones culturales. Para que pueda haber identidad, siempre tiene que pasarse por un proceso de arraigo, pero para que pueda haber arraigo, siempre tiene que haber una conexión con la emoción. Es decir, tenemos que de repente decir, no, a ver, México somos el país que de verdad come picoso, ¿no? O nuestro México es sensacional, por eso ponía eso yo lo puse como identidad de arraigo mío, ¿no? Por eso puse, ¿no? Es que nosotros tenemos las mejores tradiciones del mundo, ¿no? O la mejor gastronomía del mundo. Y de repente si hablamos, ¿no? Con alguien que sea, por ejemplo, francés, ¿no? Imaginemos. No, sí, permíteme, ¿quieres que ponga la foto de la persona, de tu familiar que se murió hace 2 años aquí en el altar? Pásamela para que la ponga, ¿no? Y la persona así de, ¿por qué querrías poner una foto de alguien que ya se murió aquí, ¿no? Y nosotros, pues porque así es mi tradición, ¿no? Pero justamente resulta que para la otra persona la emoción con la que va a estar asociada es como mucho temor, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? Eso es muy extraño, no me gusta que hablar, ¿no? Incluso que hay civilizaciones o hay culturas que son realmente estoicas con la muerte, ¿no? Que no se puede tocar el tema, ¿no? Y de repente aquí los mexicanos, no, que la calaverita y no sé qué, y la voy a hacer de mi familiar. Y entonces fíjense cómo la otra persona puede sentirse como trasgredida, pero si alguien nos dice, no, esa tradición suya está bien fea, no todos estaríamos como diríamos, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que la tradición de muertos está súper fea, no? Entonces justamente tiene que ver con reconocer que toda la cuestión cultural, los símbolos, ¿no? La calaverita es un símbolo, ¿no? La podemos llevar a otro tipo de símbolos, como aquí representarlos incluso en nuestro propio cuerpo, ¿no? Lo que implica como llevar un símbolo que era como un material a lo estético, fíjense, y que de repente nosotros veamos esta persona en las tradiciones, ¿no? Digamos, wow, qué bonita se ve, ¿no? Fíjense cómo tiene esa cuestión de que produce sensaciones hasta bonitas, ¿no? Wow, qué padre está como mi altar, ¿no? Pero para otras personas, por ejemplo, wow, qué padre se ven los panteones llenos de flores y con velas, ¿no? Y para otras personas podría ser la imagen más tétrica del mundo, ¿no? No sé, yo pienso, ¿no? A lo mejor alguien que no conozca la tradición, si se encuentra alguien así en la calle, no va a decir, wow, ¿no? ¿Qué pasa? Y nos pasará seguramente a nosotros, mexicanos, en otras culturas, ¿no? No sé si a alguien se les venga algún ejemplo, pero bueno, por lo menos a mí me pasa, aunque no tengo una cuestión como muy de arraigo, o yo nunca sentí esa cuestión o conexión emocional, por ejemplo, con las tradiciones católicas, y a mí me daba miedo entrar a las iglesias. Porque el arte sacro, ¿no? Con la sangre y todo eso, que es muy bello para otras personas, que se siente una aura de, wow, la iglesia hace mucha paz, para mí era como, no, por favor, ¿no? O sea, me causa mucho temor tener que ver a alguien que está sufriendo, sangrando, ¿no? Y fíjense cómo ahí tiene que ver con una cuestión de que yo emocionalmente tal vez nunca conecté, ¿no? Porque otras personas sí, lo sienten como un lugar de mucha tranquilidad y paz. Sí, Vale, estaba levantando la mano. Sí, perdón. Es que justo iba a dar ese ejemplo. Yo tengo una amiga que es atea, pero su familia es atea, o sea, de siempre, nunca tenía un acercamiento a ninguna religión. Entonces, un fin de semana sus papás salieron de viaje, se quedó a dormir en su casa y con una chiquita recibía de ley todos los domingos a misa. Entonces, cuando vio a Cristo crucificado y ensangrentado y así, ella lloró. Y yo creo que murió por ti. O sea, ella estaba chiquita y no entendía y ella tampoco. Y mi mamá como que no supo mediar como la situación
hecho, yo también estaba pensando justo en un ejemplo. Bueno, yo soy cristiano, pero sí como que, pues, como que no comparto ciertas cosas con la parte, bueno, es como que cristiano a mi modo. Entonces, yo, por ejemplo, mi familia es de Guerrero y parte de mi tía y sus hijos son de la parte de Iguala, cerca de Tasco. Entonces, yo en vacaciones en Semana Santa, bueno, yo vengo de un pueblo llamado Chinapa, entonces como más de ser católico, pues tranquilo, de la iglesia, todo tranquilo, muy tranquilo en la parte de Semana Santa. Y en Iguala, y en lo que es parte de Tasco, pues está como que en esta parte de que hay un recorrido que es todo alrededor de la iglesia, en donde hay varias personas que están cargando cruces con espinas, y hay otros que, por ejemplo, se van pegando con Se flagelan, ¿no? ajá, y tienen clavos, y entonces como de que están aquí sangrando y todo eso. Y o sea, como que, pues, yo de mi parte, por ejemplo, yo cuando lo vi, yo me dije, no, o sea, acá, o sea, yo me dije, pero en cambio para las personas que crecen en esos lugares y están como que más acostumbrados, pues para ellos es como una parte de entregar su fe. Entonces, Claro. esa parte. Y allí cómo estamos vinculados al sufrimiento por esta parte de la herencia judeocristiana, ¿no? Pensar también así como en la iglesia de mi pueblo siempre, bueno, hay un señor de estos de la caña, me imagino ahora otro señor, ¿no? Pero la cosa es que yo siempre pensé que estaba sentado haciendo del baño y que estaba sangrando, porque es un señor así sentado con su caña, o sea, es un Cristo, ¿no? Así ya flagelado y todo. Pero yo decía, ¿por qué le duele tanto? No sé, o sea, y lo asociaba con otras cosas. Y bueno, ya de ahí es como toda esta parte, ¿no? O sea, con qué asociamos los sufrimientos, luego la cosa de la niña virgen, que no sé si han visto a la niña virgen, Que en algunas iglesias también, es una niña virgen, así que visten y todo, pero es algo así como horrible también. Bueno, a mi parecer. Sí, porque es como, esa niña virgen puede ser mamá de otro niño, ay no sé, son unas cosas muy... Pero desde allí, ¿cómo está asociado nuestro sufrimiento con todo esto, ¿no? Que hemos sido... Sin duda, y regresemos a la parte de que les decía, no es una cuestión lineal, ¿no? O sea, definitivamente toda esa cuestión de arraigo e identidad que vemos que deviene de esos procesos, pues va a tener una implicación en cómo nos sentimos, cómo hacemos sentir a los otros, ¿no? Como todo este dinamismo. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, entonces ahora sí, la pregunta del millón, porque también fue la pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Y qué relación existe entre la cognición social, que es como un poco todo lo que ya hemos visto aquí, y el poder y la política, ¿no? Y para eso también tenía un poco traje una pregunta en términos como un poco como que para que podamos hacernosla y reflexionemos, ¿no? Primero, vamos a pensar en cuáles son los mecanismos estructurales, ideológicos, culturales, ¿no? Que se preservan y se reproducen, ¿no? Y que en muchos casos se van a legitimar en cuestiones de distribución del poder. Por ejemplo, bueno, prácticamente para no decirlo así como muy técnico, porque si vivimos en una sociedad democrática, ¿por qué tenemos decisiones o distribuciones del poder profundamente desiguales? Ajá. Un poco ahí como esa parte, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver la cuestión de la ideología, ¿no? La cuestión de la cultura, cuáles son esos mecanismos de la propia estructura que aunque tenemos o estamos en una sociedad democrática, que en teoría, ¿no? Que le llamamos como esa parte del Estado, que ahí haría el enlace con la parte política, ¿por qué tiene que ver con justamente toda esta cuestión, ¿no? O cómo es que se pudo haber creado toda esta situación, ¿vale? Entonces, ya adentrándonos un poco más aquí al tema, resulta que, bueno, vamos enlazando. Primero les explico un poco esto y luego les digo cómo se pueden relacionar, ¿no? Resulta que cuando hablamos de una cuestión de poder es muy importante irnos a la formulación del orden de discurso, que según algunos autores, como por ejemplo Foucault, ¿no? Nos habla de que está íntimamente ligado con la forma en la que se distribuye el poder.
Fíjense, vamos a ver qué se dice. Existen procesos de exclusión, ¿no? Porque hay personas de nuestra comunidad, ¿no? Social que se les van a excluir, ¿no? ¿Y quién dice que se les tiene que excluir, ¿no? De enrarecimiento, porque hay cuestiones del discurso que son raras de decir. El ejemplo que yo tengo un poco acá es que una vez estábamos en seminario, no sé si te acuerdas, y de repente una chica nos dijo, ah, sí, la presidente, y nos dice presidenta, no, ¿verdad? Creo que está mal decir presidenta, ¿no? Y para mí tuvo mucho sentido, y nosotros le dijimos, no, sí, de hecho está bien que le digas presidenta, porque ella incluso dijo que le digamos así, ¿no? Entonces, ahí como toda esa cuestión de enrarecimiento, ya en el orden discursivo, que es raro, ¿no? La gente que tiene discursos raros, ¿por qué esos discursos nos suenan raros, ¿no? ¿Por qué es raro hablar así? ¿Por qué es raro decir chiques, ¿no? ¿No? Como toda esta cosa. Entonces, tienen que ver, o siempre están enlazadas con reglas y condiciones externas. Pero ¿quién crea como esas condiciones externas, no? Entonces, definitivamente aquí podemos hablar de esta cuestión de la relación de poder. Existen efectos del poder que tienen injerencia total en las prácticas sociales que tenemos, ¿no? Entonces, si ya hablábamos de que los procesos de cognición son sociales, ¿por qué pensaríamos que las relaciones de poder no han generado un orden discursivo que al mismo tiempo tiene que ver con la forma en la que nuestra propia cognición social, personalidad, percepción, emoción, sensación, se produjo, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo? Que eso me parecería como una cuestión ahí como muy importante, ¿no? Ay, perdón. Ajá. Entonces, bueno, resulta que aquí, ¿cómo llevamos toda esa cuestión a... Ya integramos la parte del poder, pero ahora ¿cómo llevamos toda esa cuestión a la política, ¿no? A la parte de la parte política? Bueno, porque resulta que una de las instituciones más importantes en términos políticos es lo que se llama el Estado. Y muchas veces se piensa en el Estado como esta cuestión política, ¿no? De, ay, no, pues son los jueces los que hacen la ley. Pero no, resulta que el Estado, qué mal que no está la maestra Lulu porque nos platicaba de eso, ¿no? Que tiene una construcción social e ideológica y cultural, ¿no? Que justamente tiene que ver con la forma de organizar la vida social. Entonces, en ese sentido, cómo el poder se distribuye y se ejerce en los grupos sociales, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. El Estado es una institución cuyo principal objetivo es esa organización y también poder hacer un ejercicio de poder. Pero si ese ejercicio de poder está mediado por relaciones inequitativas y quien ejerce justamente esa política, ¿no? Tiene como un orden discursivo que implica que todo el tiempo nuestro discurso esté mediado, ¿no? Y bueno, Foucault como que desglosaba un montón de cosas, ¿no? Que decía, bueno, puede estar mediado desde dispositivos tecnológicos, ¿no? Como que literalmente nos vigilen, ¿no? O sea, como esa cuestión como panóptica, cámaras, lo tecnológico que él llamaba, pero también en las formas en las que se van haciendo correcciones, que se piensa, ¿no? En términos desde la teoría, por ejemplo. Entonces, justamente yo me ponía o me planteaba ya como tal esta pregunta, ¿no? Porque aquí obviamente si tenemos que toda la estructura que fue creada, ¿no? En sociedad, todos los procesos ideológicos y culturales, ¿por qué aún así se siguen justamente legitimando relaciones de poder profundamente desiguales en sociedades que aún así son democráticas? Y democracia tiene que ver con justamente igual para todos, ¿no? Y la palabra viene también de ahí. Entonces, bueno, a mí me parece que también podríamos enlazarlo con nuestra cuestión en términos cognitivos, qué tanto impacto han mediado estas relaciones políticas y de poder, ¿no? En que realmente creamos que nuestra realidad es así. Y en ese sentido tiene toda la pertinencia haber visto este tema aquí, porque la psicología social es la que nos invita a justamente tener o tomar en cuenta esas reflexiones para no quedarnos con que nuestra naturaleza está dada, ¿no? Con la idea de que la biología está dada, que esas emociones están ahí, son inamovibles, que la forma en la que sentimos está ahí y de repente se nos dio por una cuestión biológica, ¿no? Sino de realmente podamos llevar hacia la transformación y a la distribución del poder, ¿no? El ejercicio político
de tener que redistribuirlo de alguna manera en ese sentido para poder igual transformar la emoción, para poder transformar nuestros procesos neurológicos, porque basados en toda esta teoría, pues también los podríamos modificar desde ahí. No sé qué piensen, pero, o no sé si se les hizo muy loco ya como todo el impresionamiento, pero me dicen, pues si quieren les puedo contestar algunas preguntas o comentarios que me quieran hacer. ¿Sale? Ya es todo. Gracias. Gracias, Victoria. ¿Quién tiene preguntas para Nicole o comentarios? ¿Lo habían pensado? Sí, yo pensaba en esta parte ahorita que estamos viendo la cosa de las familias y el bienestar en el otro seminario, ¿no? Cómo aprendemos que ese es el orden y así entonces lo llevamos, ¿no? Y entonces ya es algo dado y jamás nos cuestionamos si podemos estar de diferente manera, ¿no? Porque creemos, no, siempre ha sido así, tiene que ser así. Claro, sin duda. Pero no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios, como la dudas. familia ahí es otra institución que ayuda al Estado, ¿no? Ajá. Todo eso nos tenemos que como que pensar, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones entonces que van a conformar ese Estado que también es ideológico, ¿no? Pues lo hablabas ahorita, ¿no? Que si la religión, que si la familia, ¿no? Que si como toda esta construcción política jurídica, ¿no? Hay que, porque me gusta hacer el señalamiento porque últimamente se piensa que lo político nada más es esto jurídico, ¿no? Que si presidente, que si no, que la presidenta, que los diputados, como toda esa parte, pero no es una forma de política esa, ¿no? Que me parece interesante. No sé si quieran preguntar algo, o qué les pareció. ¿Lo habían pensado? Sí. A mí se me ocurrió una reflexión. Estaba pensando, por ejemplo, en la forma y cómo se perpetúan las violencias. Últimamente yo me he sentido muy atraído hacia los temas de abuso de autoridad. Entonces estaba intentando descifrar desde dónde yo había aprendido a no defenderme ante una autoridad. Es decir, porque primero en mi casa mi madre siempre me decía, soy tu padre o soy tu madre y me respetas, te guste o no. Y luego en la escuela, es decir, siempre, uno la edad, las personas son mayores, otro también sus grados académicos, o mientras más cultos, ¿no? Y también creo que se nos ha enseñado a que a la persona que te enseña, que te ofrece, que te da, no puedes renegarle nada porque te está dando. Es decir, hay que estar como eternamente agradecidos con una persona y es casi imposible decirle, oye, también me has hecho esto o el otro, porque es como que estaré siendo un malagradecido o malagradecida. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que yo creo que enfrenté a una autoridad fue la de mi madre y la de mi padre, cuando intenté defender mi orientación e identidad sexual. Entonces se sintió muy interesante, porque creo que por primera vez en mi vida estaba conociendo un poco de la libertad, es decir, estaba siendo un poco más yo y atendiendo a lo mío. Ya después de que yo siento que se vence la autoridad del padre y de la madre, que yo se lo recomiendo a todos, creo que ya le pierdes miedo a muchas figuras de autoridad. Cuando después puedes enfrentarte con respeto y argumentos a un profesor o profesora en el aula, creo que también es otro ejercicio donde uno se va emancipando. Y así ante la vida. Y esto lo digo porque creo que está muy relacionado también a los temas como el que vimos hace un ratito. Por ejemplo, entre algunos documentales y cosas que vi sobre los defensores del medio ambiente, digo, al señor de las mariposas monarcas, a Samir, de alguna u otra manera la responsabilidad siempre recae en una persona, o pocas personas, porque los y las demás les dejamos solos. Es decir, sí vamos a la marcha, sí vamos al meeting, pero cuando se trata de un ejercicio constante, siempre son pocas personas que están comprometidas, y por eso es fácil identificar al individuo al que hay que eliminar. En este caso, yo tampoco voy juzgando a la gente porque sé que el miedo nos atraviesa y todo esto, pero creo que si hiciéramos un ejercicio continuo de enfrentarnos ante la autoridad, los abusos de poder, sería un poco más fácil emanciparnos y no estar atravesados por todas estas violencias que de alguna u otra manera creo que seguimos reproduciendo. Aquí en los espacios educativos se reproduce mucho, a pesar de que leemos un montón sobre violencias, ¿no? Pero se siguen reproduciendo un montón de cosas. Así que, bueno, es una reflexión que yo hice respecto al tema y creo que me parece, pues, no sé, que era un poco acertada. No sé qué piensas tú. Sí, yo pienso que definitivamente todo lo que
tenga que ver, por ejemplo, con cuestiones de poder, siempre va a estar enlazado con temáticas que tienen que ver con la violencia, ¿no? Porque está justamente enlazado con esa distribución de la, por ejemplo, incluso una forma de, por algunos autores, la cuestión de la violencia se enuncia o se conceptualiza así, ¿no? Como un ejercicio de poder intencionado, pero de poder que es lesivo. Y bueno, ya podemos tener como un montón de cuestiones así, pero tiene que ver con esa distribución poco equitativa, ¿no? Que al final atraviesa con toda esa cuestión cultural, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, seguramente, tal vez, no se imaginemos, ¿no? Si hacemos ese proceso genealógico, bueno, ¿qué pasaba? ¿Cómo fue la crianza de mis padres, ¿no? Toda esa pregunta. Y de todo, sí, qué sucede ahí en ese terreno, ¿no? Y nos vamos a encontrar con cosas como interesantes, que sí tienen que ver con una cuestión cultural de años, ¿no? Ancestral, diría yo, ¿no? Entonces creo que un poco también ahí por ahí lo dibujaría. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que dijo? No, y además de que en esta retrospectiva es chocante, ¿no? Porque al fin y al cabo lo hacemos con el afán de tener la razón, pero cuando ya empezamos a profundizarnos más, a veces hasta nos toca darnos de sentones porque tal vez no tuvimos la razón. Y también se toca de reflexionar sobre todo eso, ¿no? Sí, creo que es un muy buen ejercicio ese, ¿no? Como el reflexivo. Porque justamente si hacemos entonces, es ahí como por ejemplo, a lo mejor les puede parecer un poco loco lo que les voy a plantear, pero por ejemplo, si una actitud despierta la emoción del enojo como en mí, ¿no? O la ira, de repente cabría la reflexión ahí, ¿no? Porque es como, ¿y por qué viene? ¿Por qué me estoy sintiendo ese enojo, ¿no? ¿De dónde viene toda esa cuestión? Y tal vez podríamos terminar en una cuestión hasta política, ¿no? De una cuestión que nos hace sentir que activó todo nuestro sistema sensorial y cuestiones así, produjo una emoción y de repente podemos terminar en que también es un problema político o ideológico eso que me produce esa emoción. Y también, pues la reflexión, no sé, ahí sería como interesante hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Y por qué me produce enojo? ¿Qué pasa, no? O sea, que hay de fondo ahí con toda esa situación. En términos culturales y bueno, como la familia es una cuestión ahí del Estado, no una institución, pues también un poco como repasarla, ¿no? Creo que es a mí como interesante. ¿Qué opinan? Y es que lo que quería comentar es de que precisamente eso, ¿no? También la romantización parte de nosotros del depende, ¿no? O sea, de todo el contexto del que venga la persona. O sea, porque mi ideología, a lo mejor desde mi familia, o la que tengo incluso actualmente, no es la misma que la tuya, no es la misma que la tuya. O sea, en ese sentido puede ser por ejemplo, esto me molesta y que mi compañera me diga, pero es que eso a mí no me molesta, ¿no? Pero es que tiene mucho que ver con el contexto del mundo, o sea, en general, en familia, cuestión amigos y todo eso, ¿no? O sea, depende de cómo lo ven otras personas, también es cómo va cambiando tu punto de vista. Y también uno aceptar, problematizar con esta parte, o sea, porque te abre muchos caminos a entender las cosas, o sea, porque aceptas más opiniones. Y sobre lo que dices me parece como bien interesante porque ahí, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo en la sesión anterior, no? O sea, realmente existe la objetividad después de lo que vimos aquí, ¿no? O sea, si la inteligencia la podríamos considerar un proceso, ¿no? Como parte de estos, como que tiene toda esa cuestión de que se percibe, el pensamiento, el lenguaje, se adapta, entonces realmente hay, podemos, o sea, la razón es objetiva, o en realidad tiene que ver con un devenir histórico, contextual, ¿no? O sea, lo que nos han hecho creer que es objetivo viene de una forma de sistematizar el mundo que puede ser hegemónica y patriarcal también. Sobre que el sentimiento, ¿no? Porque fíjense que hasta ya ven que, bueno, hace rato ya no lo puedo decir porque ya había poco tiempo, pero ya ven que está toda esta cuestión de que no, nunca debes de sentir, ¿no? Como en las investigaciones, a nosotros nos lo repiten mucho, ¿no? No debes sentir, no debes de hacer política, ¿no? Ven metodologías feministas y todas se infartan. Y así, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces, a mí sí me gustaría plantearlo así, como de, bueno, también el creer, ¿no? Que esa cuestión racional de cómo hemos construido el pensamiento
es una cuestión que está libre de la emocionalidad, de todos esos procesos sociales, es un pensamiento, desde esta cuestión que vimos por lo menos ahorita aquí, desde mi postura personal, es un pensamiento que sería como también erróneo, ¿no? ¿Qué piensas? Se me ocurrió otra cosa. Pero bueno, adelante. sí, Primero, estaba acá, creo que alzó la mano. Sí. adelante. Me parece muy interesante que platiquemos como en particular como la distribución desigual del poder, porque, bueno, de manera personal siempre me ha parecido como una problemática como muy fuerte, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y por cómo están las cosas, por cómo las vivimos, por cómo ha ido transformándose como la parte política de manera macro, ¿no? Y bueno, o sea, como en el pensamiento es como de, pues, ¿qué puedo hacer, no? O sea, como está imposible, ¿no? Como querer accionar, ¿no? Y involucrarte como en esto. Y dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer a nivel micro, no? Y dije, bueno, voy a probar acá en mi condominio con hacer algunas propuestas, ¿no? De cómo mejorar los espacios, cosas tan sencillas como separar la basura, muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya como investigando un poco en la cuestión como política administrativa del condominio, pues nos dimos cuenta de que siempre ha sido como un grupo selecto mínimo de personas que son las que se encargan como de recibir el dinero que se pide para el mantenimiento y para todo lo que se necesita hacer del condominio, y pues se lo quedan, o sea, no hacen nada con el dinero, nadie cuestiona nada. Platicando con algunos vecinos que también tienen como esta iniciativa de hacer algo, ¿no? Para mejorar ahí, pues, donde vivimos. Me han dicho, es que no se puede hacer nada porque no dejan hacer nada, o sea, lo tienen como, están como muy clavados, ¿no? No, pues es que siempre ha sido así y ni modo, y así han crecido y así ha sido toda la historia, ¿no? De ahí de la unidad personal. Y bueno, hoy en la mañana nos juntamos así como para tomar un café y platicar, bueno, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿cómo podemos tomar acción y tener participación en la toma de decisiones para, pues, nuestro condominio, ¿no? Y siempre está como el tema de, bueno, pues es que si ellos pueden y tienen pues más recursos y pueden más, pueden tomar acciones en contra, ¿no? Como de nosotros, ¿no? Cosas tan sencillas como temor a que si le llevas la contraria, ¿no? Te van a ponchar las llantas de tu coche en el estacionamiento y bueno, un montón de cosas, ¿no? Que se nos van por la mente. Decimos, bueno, ¿cómo podemos accionar, ¿no? Y platicamos y bueno, pues hay que acercarnos, ¿no? Con la gente que tenga interés, ¿no? Y empezar a hacer un trabajo en comunidad, ¿no? O sea, como externo a la parte como política, y de alguna manera pues irnos como introduciendo a través de que se vayan viendo como las cosas que se hacen, ¿no? En pro del condominio, y de alguna manera ir ahí como pues involucrándonos, ¿no? Porque pues sí, cuando está muy ¿cómo se dice? Pues sí, muy arraigado a algo y que es lo único que conocen, pues ¿qué hacen, no? ¿Cómo accionan, ¿no? Entonces me parece muy importante como pues reflexionar sobre esto, ¿no? Y compartir con los otros y en la comunidad, porque seguramente pues no somos los únicos, ¿no? Que nos preguntamos, bueno, ¿por qué las cosas son así? Nadie dice nada, nadie cuestiona, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta plática. No, a ti por compartirnos, sí. Yo justo estaba escuchándoles y quería conectarlo con lo que nos empezaste diciendo, porque nos hablaste del proceso, de la cognición, todo un proceso mental superior, bla, 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 ¿no? Y nos decías, hay un peligro en verlo lineal, ¿no? Y no te clavaste en decirnos, hay un peligro en verlo lineal, sino lo explicamos así porque es la forma en la que se nos ha explicado y es la forma en la que nos han dicho que hay que verlo, pero realmente hay una forma lineal de ver las cosas. Y pienso en este ejemplo que nuestra compañera está compartiendo, y bueno, los que han compartido, que al final dijiste en esta lineal, estoy parafraseando, obvio no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, ¿no? Pero dijiste, más bien es como una red, es como una ida y vuelta, no es como la atención y luego la percepción y luego entonces, ¿no? No es una línea, sino es como toda una dinámica, ¿no? Como, entonces justo al reconocer eso y al reflexionar que la cognición, estoy hablando de mí como ser humano, es así, entonces también reconozco que no nada más hay un aprendizaje lineal, sino que también hay
un desaprender, como le llamamos, ¿no? Y tiene que ver con la vida, porque como pensando en esto que ella comparte, que es los mayores que dicen, pues ya las cosas son así y no puede cambiar aquí en el condominio, ¿no? Es como dar por hecho que lo que aprendí es como es y no hay forma de cambiarlo. Y creo que eso sucede no solo con las personas mayores, sucede con un montón de nosotros y nosotras, ¿no? Y justo cuestionarnos si lo que ya aprendí es así y no puedo echar para atrás, y no puedo repensarlo, reflexionarlo, como aprender otras cosas sobre la misma línea, ¿no? Eso también es peligroso, pues, y tiene que ver con el poder. Y entonces repensarnos a nosotras mismas, repensar todo lo que he aprendido y todo lo que los otros también han aprendido y por qué están reaccionando de esta manera, nos permite también diseñar otros espacios y como tener esperanza y estas transformaciones, ¿no? Claro, sí. O hacer política, como por ejemplo, el ejemplo que pusiste acá es un ejemplo también de hacer política, en cierto sentido. Y que a lo mejor, yo te preguntaba, ¿por qué se quisieron organizar? O sea, ¿qué fue lo que les incentivó a que de repente dijeran, bueno, yo quiero como ver qué está pasando con el dinero? Pues yo creo que lo primero fue ver el potencial del espacio, ¿no? O sea, como esta capacidad como de imaginar que las cosas pueden mejorar y transformarse. A mí me gusta mucho como la jardinería, el paisajismo, el diseño como de jardines, y también como psicóloga pues conozco como el impacto, ¿no?, que tiene estar cerca de la naturaleza y pues todos los beneficios, ¿no?, que traen a la salud mental y física, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como que puedes salir a caminar con el perro o a correr, ¿no? Si el espacio es agradable, si es seguro, ¿no? O sea, como mejoras la calidad de vida y el bienestar en general a través de la transformación del espacio, ¿no?, que ocupa esa comunidad. Entonces, Y que está bien ligado a esa cuestión de la percepción, ¿no? O sea, de repente entró por lo que veías todos los días. De repente, y eso se transformó en un acto político también, fíjate, ¿no? Para transformar, redistribuir poder, entra ahí creo que el ejemplo me pareció como muy claro el de Kat, ¿no? O sea, de repente esa cuestión ahí como social, ese proceso, está muy bien ahí porque yo me imaginaba, bueno, a lo mejor veían la basura, ¿no? O a lo mejor los chicos que están aquí en comportamiento, ¿no?, que vemos de repente y decimos, ay, es que sí, los botes están siempre súper llenos, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo organizamos todo esto? Va a generar una cuestión también ahí política, ¿no? De nos ponemos a trabajar, nos organizamos y a ver quién, y yo agarro la pala y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido también, yo también lo puedo como ir yo pensando también así, ¿no? De acuerdo con eso. Bueno. ¿Alguien más? Y con esto un poquito también para ir cerrando con lo que decía Violeta y también con lo que decía Fer, sobre reflexionar constantemente, ¿no? Porque al principio ponías este ejemplo sobre, veo a mi pareja con otra persona, siento enojo. Podemos pensar, ¿por qué siento enojo? Porque me enseñaron a sufrir porque alguien no esté conmigo, o porque estoy sintiendo este enojo, ¿no? Igual puedo sentir, ay, qué chido, o nada, ¿no? Entonces eso, ¿por qué estoy sintiendo esto, no? Y entonces de allí vamos hacia la deconstrucción justamente, ¿no?, de estas emociones, y vinculado con lo que hemos estado viendo, así como pensar en por qué siempre es que algo que está haciendo tanto daño es como los modelos de desarrollo que llevan a creer que lo máximo es la propiedad privada, ¿no? Y eso se refleja en nuestras relaciones, en todo. Así es. Desata un montón de cuestiones con la emoción, que decíamos aquí la parte de la cuestión estructural, ¿no? Por ahí creo que hay como aquí mecanismos estructurales, que es como los modelos económicos en los que estamos, también van a desatar ciertos procesos, ¿no?, emocionales, ¿no? O van a segregar esa parte como cognitiva ahí, ¿no? Incluso la forma en la que aprendemos. Ya ves que teníamos una plática acerca de neoliberalismo científico, ¿no? Como la parte de las cosas que sí consideramos problemáticas y las cosas que no consideramos problemáticas, ¿no? Las cosas que a lo mejor sentimos que
tenemos que cambiar estéticamente de nosotras, de nuestra percepción, ¿no? Mujeres, ¿no? Las formas en las que aprendimos como a establecer nuestras relaciones, el malestar, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de que cuando yo pongo la palabra política, todos los chicos dicen, ay, no, a mí no me gusta, porque siempre me da mucha risa, ¿verdad? Sí me da un poco de risa, les confieso, pero no una risa mala onda, ¿no? Porque me parece inocente, ¿no? Ajá. En el sentido de que dicen, como de, no, es que la política a mí me gusta meterse. Y yo digo, ¿cómo? Si todo el tiempo estamos como en ese devenir de hago política, ¿no? Constantemente, nada más que como esa cuestión neoliberal, capitalista, nos ha hecho pensar que la política es de unos cuantos, ¿no? No, y también hay una frase bien choteada, pero de los personajes políticos, totalmente. Dicen, ay, no me quiero meter en la política, pero... Y cumplen una opinión totalmente política. Sí. Bueno, pues sí, no sé si tengan otro comentario, si no, terminaríamos. ¿Dudas, observaciones? ¿No? Pues te agradecemos mucho, Nicole, que hayas estado compartiéndonos en esta sesión sobre cognición social, y ya les esperamos entonces la otra semana, el jueves. Creo que le toca a Yuri, sí, le toca a la doctora Yuri Carrillos presentar también sobre participación, ¿verdad? De la sociedad civil, sí. Entonces aquí les esperamos a todas y todos. Y qué bueno que ya se tomó la foto al principio, porque ya se fueron muchas personas. Sí. Y yo pienso que les vamos a mandar bibliografía en cuanto nos compartan bibliografía allí en el correo, los que están inscritos y mandaron su correo, ¿sale? Por cualquier duda, pues ya saben, aquí también Nicole les compartió su correo. Si tienen alguna duda, Todavía se pueden inscribir, sí, para que les estemos mandando la información. ¿Sale? Bueno, y en este seminario vamos a dar las constancias al final de todos los seminarios, todas las personas. Gracias. Sí. Muchas gracias.